Hablar español no es suficiente. Hablar en español no significa que puedes trabajar en español. Y menos si eres ingeniero, médico o trabajas en proyectos reales en Latinoamérica. Porque puedes tener un español perfecto, pero aún así fallar en negociaciones, conversaciones y en toma de decisiones. En este video te voy a explicar por qué hablar en español no es suficiente para trabajar en Latinoamérica y por qué un profesor tradicional no cubre las necesidades que tienes como profesional. Si trabajas o trabajarás en proyectos con equipos o con clientes, este video te va a hacer mucho sentido. Hablar en español no significa que puedes operar en español. El hecho de que puedas generar oraciones, crear párrafos, no significa que puedas tomar decisiones o que puedas tener toda la información necesaria para trabajar en Latinoamérica. Hablar en español se refiere a tener conversaciones diarias, tomar un café, hablar con tus amigos. Pero operar en español significa tomar decisiones importantes con la información que ya tienes. Si ya tomar decisiones en tu idioma madre es difícil, imagínate lo que es hacerlo en un segundo idioma donde todo tu ambiente se basa en eso. Por ejemplo, explicar en español es como si estuvieras haciendo clases de español a un grupo de niños. Tú los vas guiando y les vas diciendo lo que tienen que hacer con el idioma. Pero liderar en español es estar enfrente de un grupo de personas, tomar decisiones importantes que involucran en muchos casos la vida de ellos, la integridad de las personas y hacer las cosas bien para que la empresa además genere utilidades. Puedes hablar correctamente y aún así fallar en una reunión. Esta es una experiencia real. Estaba en una reunión con los stakeholders del proyecto y algunos de ellos no hablaban en español. De hecho, algunos hablaban chino, otros hablaban en inglés y otros hablaban en español. Entonces, al momento de que el representante de la empresa china, que era el CEO de la compañía, tuvo que tomar decisiones, tenía dos personas que le estaban traduciendo, desde el español al inglés y del inglés al chino. Se hacía todo muy lento para las personas que estábamos en la habitación, pero al final del día él no pudo tomar decisiones correctas porque las personas que le traducían no conocían cómo funcionaba el ambiente en Chile. No conocían cómo funcionaban las empresas ni la legislación chilena. Por lo tanto, el CEO de la compañía china tenía información, pero no la tenía completa. Tenía el lenguaje, pero solo era la cáscara de lo que estaba buscando. Él buscaba la información total. Nos tuvimos que juntar una semana después, cuando él ya tenía más información. Él se asesoró con personas que habían trabajado aquí en Chile, se asesoró con personas que habían tomado decisiones aquí en Chile y pudo darnos una respuesta a las interrogantes que nosotros teníamos. Una semana perdida en el trabajo por no tener asesores adecuados. La mayoría de los profesionales extranjeros no falla por su español. Vas a participar en muchas reuniones de distinto tipo, como seguridad, como presupuestos, como cronograma, etc. En las cuales tienes que tomar decisiones de lo que ocurre en la reunión y decisiones de lo que ocurre en el proyecto. Si no tienes toda la información, si no manejas todos los aspectos del proyecto, no puedes tomar decisiones correctas. ¿Qué ocurriría si dos colegas empiezan a discutir en la reunión? Y por supuesto que van a discutir en un español que es muy rápido y muy confuso a veces. Tú probablemente no entiendas lo que esté ocurriendo y vas a necesitar calmar la situación. Si no entiendes la situación y no puedes comunicarte con ellos, no lo vas a poder hacer. Y además, si tenemos que tomar decisiones importantes que involucran al proyecto en muchas cosas, no puedes esperar para llegar a la oficina, que te traduzcan bien lo que pasó, procesar la información y luego tomar decisiones. Eso requiere experiencia empírica en terreno, además de experiencia en todas las variables que tiene estar aquí en Chile. No estás fallando por el idioma, estás fallando por falta de herramientas. Me refiero a que la mayor parte de las herramientas es información, pero también hay herramientas que son sociales, que son de terreno, que son de expertise en obra, que son de manejo interpersonal y muchas más. Si no tienes las herramientas correctas, puedes entender muy bien lo que te están diciendo, pero no vas a poder tomar decisiones y satisfacer las demandas de tu cargo. A los profesionales que hablamos español aquí en Chile, entendiendo todo lo que ocurre en una reunión, entendiendo todo lo que ocurre en un proyecto, entendiendo toda la problemática que tiene trabajar aquí en Chile, aún así nos cuesta tomar decisiones. Imagínate tú que no conoces la legislación chilena, que no conoces cómo funcionan los contratistas. La falta de herramienta compromete tu capacidad de tomar buenas decisiones para el proyecto. Un profesor de español no te prepara para trabajar en Latinoamérica. Sí, un profesor de español te enseña gramática, vocabulario, los acentos, los verbos, etc. Pero no te enseña a negociar, a salir de situaciones difíciles, a liderar conversaciones, a trabajar bajo presión,
a estar enfrente de un grupo de personas que todos son iguales o mayores que tú y que cuestionan tu capacidad día a día. Recuerda que esto no se trata del español, se trata de comunicar y navegar en este océano que son los proyectos. La pedagogía tradicional te va a orientar en cómo dar un buen discurso en español, pero no te va a enseñar cómo discutir con un trabajador porque él quiere un aumento de sueldo y está invocando a una ley que lo faculta a él para hacerlo. Si tú no la conoces, si tú no leíste esa ley, o incluso si él está haciendo un bluff y tú aceptas ese aumento de sueldo, estás en un problema. Hablar español no significa operar en español, como ya dije. El español cambia según el contexto profesional. Esto lo abordamos antes, hablamos del contexto. En este caso el contexto tiene que ver con la profesión en la que tú trabajas. El contexto de trabajo de la ingeniería no es igual que el contexto de la medicina ni el contexto de las áreas comerciales, solo por dar ejemplos. Cada contexto tiene lenguajes y códigos diferentes. Y no me refiero solo al vocabulario. Me refiero a cómo se visten, me refiero a cómo actúan, dónde almuerzan, qué negocian. Si conversa con un profesional de la medicina, las conversaciones serán sobre vida o muerte y sobre quién salvó o no salvó a esa persona. Pero si conversas con un contratista de construcción, podrán hablar sobre las maquinarias que se compraron y cuántos ingresos tuvieron al mes. Puede que en algún lugar se topen los vocabularios y tengan conversaciones similares. No obstante, los vocabularios específicos de cada profesión son muy diferentes. Aprenderlo es muy importante para resolver problemas técnicos, pero el contexto general de la industria en la que tú trabajas tiene más que ese vocabulario. Tiene códigos que probablemente sean en la misma industria diferentes aquí a en el país de donde tú vienes. Por ejemplo, yo tengo un cliente que es médico. Él vive en Estados Unidos y me conversaba sobre su vida y sus vacaciones en Cancún. Recordé que había conversado con mi médico unos días atrás y él también me comentó que había salido de vacaciones a Cancún. Entonces es fácil asociar que los médicos van a vacacionar a Cancún, porque dos ejemplos coinciden. Sí, eso puede ser cercano, pero en la conversación más larga y en la vista general, mi cliente de Estados Unidos también me habla de que juega golf y que tiene un avión. Y mi médico aquí en Chile me conversa de su casa que está al lado del lago. Entonces tienen códigos diferentes, se visten diferentes, tienen edades diferentes. Apunto a que las industrias en diferentes países son similares, pero no tienen siempre las mismas conversaciones. Y eso lo aprendes en la medida que vas conversando con más gente y que tienes herramientas de comunicación más desarrolladas. Quiero mostrarte algo y extenderme un poquito más. Puede que tú estés pensando, Ricardo, ¿qué sentido tiene que te contrate a ti para que me enseñes sobre el contexto en Chile, sobre la industria en Chile? Si yo ya sé hablar español, basta que llegue allá y aprenda esos códigos y al corto andar entienda cómo es el vocabulario, los códigos y el contexto de la industria en la que esté trabajando. Ya lo hice en inglés, ya partí desde cero aquí en mi país, conocí los códigos y me desenvuelvo muy bien. Bueno, yo te digo directamente que cuando llegues a Latinoamérica o a Chile en particular y quieras aprender sobre los códigos que tiene tu industria, quieres aprender el vocabulario, quieras entender cómo funciona la legislación aquí en Chile, te darás cuenta que el día no tiene más horas, que tu cuerpo no tiene más energía de lo normal y que todo el tiempo que tardes en aprender los códigos y cometer todos esos errores, los va a absorber nadie más que la compañía que te trae. No es correcto que la compañía absorba los errores que tú vas a cometer en una semana o un mes, donde vas a aprender todos los códigos, el vocabulario y el contexto nacional, sabiendo que pudiste haberme contratado antes, te hubiese mostrado todos estos atajos antes, te hubiese orientado antes, cosa que llegues acá, a Chile, solamente a operar en español. Recuerda que cada minuto que pasa y cada error que cometes cuando trabajas para una compañía, lo absorbe la compañía. Si fuera tu dinero, ¿aceptarías que alguien cometiera los errores ex profeso? Comunicar no es hablar, es influir sobre las decisiones. En muchos casos, en reuniones, en conversaciones triviales o solucionando problemas del día a día, vas a escuchar a muchas personas hablar donde las decisiones son de ellos y no son tuyas. Pero tienes que influir sobre ellos. Debes aprender a cómo influir en las personas aquí sin hacer sentir que tú tomas las decisiones. Un caso muy puntual ocurre cuando el supervisor de terreno está conversando con el contratista y necesita que el contratista traiga más camiones. Ese tipo de decisiones no las toma el gerente del proyecto,
pero sí debes ser capaz de influir en ellas para que el proyecto gane. Es impensado que en un proyecto gigante donde hay muchas maquinarias y muchas personas, tú estés participando en todas las reuniones y estés influyendo en todas las decisiones que se toman en terreno. No, para eso están los mandos bajos y los mandos medios, si es que tú estás en la parte de arriba. Lo que sí es relevante es que cuando alguna discusión se torna un poco más profunda y tienes que ayudar a tus trabajadores, tienes que ayudar a tu gente, seas capaz de influir en esa conversación para que la decisión favorezca el proyecto. Y no se trata de gritar las decisiones ni ponerte por sobre tus trabajadores. Se trata de poder comunicar y mostrar la información para que todos entiendan que es ganancia para el proyecto, no es ganancia para uno. ¿Cuáles son las herramientas que necesitas para operar en español? Pensamiento en español, reacción en tiempo real, claridad bajo presión, capacidad de confrontar sin escalar una discusión. Esos puntos que te di no te los enseña una clase tradicional. Un profesor de español no podría enseñarte cómo tomar una decisión sobre un sindicato en un proyecto minero. Un profesor de español no te podría enseñar cómo hablar con los médicos y dónde se juntan los médicos a tomar un café antes de empezar el trabajo. Un profesor de español no te podría enseñar dónde están los mejores clubes de golf y llevarte hacia allá. Un profesor de español no podría enseñarte cuál es el avión más usado aquí en Chile. Se necesita contexto y conocimiento de la industria en la que trabajas para prepararte para cuando llegues acá. Puedes hablar bien, pero aún así perder autoridad. La autoridad en un proyecto, a pesar de que no estamos en el ejército, requiere que tú como líder puedas ayudar a las personas, liderar a las personas, incluso cuando no siempre va a ser grato para todos los que están escuchando. En una reunión, tomar decisiones difíciles, sabiendo que a algunos no les va a gustar, va a generar confrontación. Y tienes que ser capaz de conversar post reunión y manejar esa situación para que no se escale y no quieran saltarte a ti y buscar algún tipo de problema mayor. Si pierdes autoridad en el proyecto, pierdes control del proyecto. El proyecto siempre tiene que estar bajo tu control. Y no me refiero al microgerenciamiento que está sobre todas las personas, me refiero a que debes saber lo que está ocurriendo en cada departamento de tu proyecto y debes poder apoyar las decisiones que tu grupo está tomando. Recuerda que el proyecto es tuyo, tú gobiernas el proyecto, pero tú también tienes que explicar qué está ocurriendo en el proyecto a tu jefatura y a tu empresa. Todos tenemos jefes al final del día. Entonces manejar la información que está en tu proyecto y que se produce cada día en la ejecución de él es importante para cuando tengas que dar informes hacia la compañía y para cuando tengas que tomar decisiones con tus contratistas, con tus proveedores, con tus trabajadores, con las comunidades, etc. Si te sientes identificado con esto es porque ya estás en un punto donde hablar español no es suficiente. Y ahí es donde empieza el trabajo real. Y por supuesto, es donde yo te puedo apoyar directamente. Como resumen final, el problema no es tu español. El problema es que no te enseñaron a usarlo en contextos reales. Y si te asesoras hoy con alguien que solo puede enseñarte del lenguaje, los verbos, los adjetivos y cómo funciona el español para pedir comida en un restaurante, no es útil en tu industria ni en proyectos en Latinoamérica. Si te asesoras con alguien que te enseñe español aplicado a tu industria, aplicado a tu negocio, puedes triunfar en tu industria aquí en Latinoamérica. No significa que va a ser fácil ni rápido, pero significa que vas a estar mejor preparado para cuando tengas que tomar decisiones aquí. Si quieres trabajar de verdad en Latinoamérica, no necesitas más vocabulario. Lo que necesitas aprender es comunicarte bajo presión, tomar decisiones, liderar en español y un punto pequeño pero no menos importante, entender el humor en español. Todo esto es lo que trabajamos en mis sesiones, porque esto no es español académico. Es español aplicado en proyectos reales. Comunicación para tu industria. Te veo en el siguiente video. Adiós.